Si las declaraciones que pronto siguen les cautiva su curiosidad, continúen leyendo. Fue hecho debido a una hermosa mujer quien fuese la compañera constante de viajes de Rutherford y quien nunca tuvo que trabajar para escalar su posición en Bethel como lo tenían que hacer casi todas las demás mujeres. Sin embargo, inmediatamente entró en su círculo íntimo al llegar a Bethel. Esto fue hecho debido a una mujer quien abandonó a su propio esposo de 15 años para irse a Bethel. Fue hecho debido a una mujer quien años más tarde empezó a utilizar panties o bragas con el entrepiernas al descubierto, y brasier o sostenes que el área de los pezones quedaban descubierto. Fue hecho debido a una mujer quien, a pesar de todo esto mencionado aquí, en ese mismo tiempo era una hermana ungida y precursora hasta el final de su vida y nunca se le dio una reprimenda por ninguna de las conductas que acabo de mencionar. ¿Qué dijo ella sobre el juez Rutherford? Ella dijo: él en todos los sentidos era como un esposo para mí. Antes que entremos a los detalles, vamos a repasar lo que ya nosotros sabemos del juez Rutherford, ya que esto logra mostrarnos el modelo de su actitud y conducta. Él era un falso profeta. Él era un trágico alcohólico. Él era un hipócrita quien vivió y viajó como si fuese una realeza. Él era cruel, despiadado y vengativo. Es mi opinión no médica. Él era un narcisista y haré mis comentarios basados en esa asunción. Aun cuando él no fuese clínicamente un narcisista, él exhibió muchos rasgos asociados con el narcisismo. Él no tenía ningún amigo genuino e íntimo. Él era un hombre lleno de odio, amargura y venganza. Él fue un infractor de las leyes federales quien bebía y contrabandeaba licor para él durante la prohibición. Él era un hombre que despreciaba, incluso odiaba a las personas que ambicionaban mejorar sus propios caracteres y éticas. Él era un instigador quien intencionalmente utilizaba a sus seguidores como peones para empezar motines, los que al final les perjudicaba a ellos, pero le ayudaba a él a conseguir la publicidad que él tanto anhelaba. Él era un hombre que, a pesar del hecho que no tenía ninguna razón legítima para demandar un título algo elevado, insistió en que se le llamase juez durante todo el tiempo que él rigió la sociedad Watchtower. Él era un patético, podrido marido y padre, quien por lo menos fue despreciado por su propio hijo y probablemente por su propia esposa. Ninguno de ellos le importó lo suficiente ni siquiera para ir a su propio funeral. Él era tan detestado por sus compañeros betelitas que solo 4 de ellos asistieron a su funeral. Él era un hombre cuyos escritos prolíficos no tenían valor alguno, por lo cual ninguno de ellos ahora se reproduce. Las personas narcisistas se consideran que ellos están exentos de todas las reglas que deben aplicarse universalmente a todos. Como un narcisista, él era un hombre que se consideró por encima de la ley del país cuando la prohibición proscribió la posesión y el consumo de alcohol. Como un narcisista, él era un hombre que se consideró por encima de su propia ley cuando él les decía a las personas que ellos solo podrían ganar la salvación predicando de puerta en puerta, esto cuando él mismo nunca lo hizo siendo el líder de la sociedad Watchtower. Como un narcisista, él se consideró por encima de la ley cristiana de lo que es la decencia y honestidad, cuando él maléfica e intencionalmente y vilmente difamó a Olin Moyle y Walter Salter. Como un narcisista, él se consideró por encima de la ley cristiana para no ser parte de este mundo, cuando él mismo se entrometió en la política en el 1934 y halagó a Hitler mientras condenaba al mismo gobierno que le permitió escaparse libremente con todos sus chanchullos. De hecho, la pregunta que justamente podría hacerse es: ¿cuál si alguna regla o código de conducta ética de las que él les exigió a sus seguidores él realmente obedeció? Ahora llegamos a la verdadera pregunta que voy a hacer. Dado la conducta grosera e inmoral de Rutherford que les acabo de delinear, él estaría más o menos inclinado a violar todavía otra ley, la ley cristiana en contra de la comisión del adulterio. Como un verdadero narcisista, Rutherford se consideró a sí mismo por encima de la ley que está en contra del adulterio.
La mejor evidencia a favor o en contra para esta pregunta por supuesto vendría de testigos oculares, pero la mayoría o todos los potenciales testigos oculares ahora están muertos. Nueva evidencia revelada sobre las infidelidades sexuales de Rutherford. Varios de ustedes lo han conocido personalmente. Él no solo conoció a la mujer en cuestión, ella al presente ha muerto, él estuvo con ella en numerosas ocasiones. Ella era una de sus parientes, siendo la tía de su propia madre. Hasta recientemente este secreto de sus largos encuentros sexuales por muchos años con Rutherford se guardó por la familia. Ellos estaban avergonzados de lo que ella había hecho. Por otro lado, Lark ha declarado que nadie en la familia alguna vez habló indignamente de ella. Obviamente, esta evidencia es una que ningún miembro familiar está presto a usarla para arruinarla. Ellos no tendrían razón alguna para mentir sobre un secreto que han guardado por tanto tiempo. Esta mujer era una buena amiga de Bonnie Boyd antes de arribar a Bethel en el 1938. Bonnie Boyd era la secretaria personal de Rutherford. Cuando esta mujer llegó a Bethel, a ella se le dio inmediatamente un trabajo como dietista personal de Rutherford, aunque ella no tenía experiencia o entrenamiento en ese campo y Rutherford en esa posición ya para ese momento tenía a un hombre. Casi todas las mujeres tenían que empezar en Bethel como sirvientas o trabajar en la lavandería, cual era uno de los trabajos más bajos, porque ella fue tan afortunada para inmediatamente conseguir un trabajo en la cima, de calidad, al llegar a Bethel porque ella consiguió viajar con Rutherford a todas partes, incluso viajaba en primera clase a Europa de 6 a 8 semanas por año y pasaba los inviernos en la mansión de Beth Sarim, porque ella se convirtió en la dietista personal de Rutherford mientras viajaba. Cuando ya Rutherford tenía en Bethel un hombre como su dietista personal, era solamente porque ella era tan preciosa y Rutherford tenía una afición por las mujeres bonitas, ¿o había algo más? Su apellido de soltera era Bertha Peale. Su nombre de casada era Bertha Peale. Pero antes de que discutamos más sobre ella, hablaremos un poco sobre Bonnie Boyd. Bonnie Boyd y Bertha Peale tenían algo de similitudes y circunstancias extrañas en sus relaciones con Rutherford. Bonnie Boyd Bonnie Boyd llegó a Bethel con su madre en el 1923 y trabajó como taquígrafa para W. Vandenburg, un alto oficial de Watchtower. Sin embargo, en ese mismo año ella se convirtió en la taquígrafa de Rutherford. Aproximadamente para el 1931 ella se convirtió en la secretaria personal de Rutherford. Según su testimonio en el juicio de Moyle contra France en la página 1367, ella declaró que ella tomaba todos los dictados para todos los libros y los artículos de la revista La Torre del Vigía donde Rutherford fuese el autor. Pero su marido William Mead testificó que Bonnie solo veía los escritos de Rutherford cuando ya se iban a enviar para corregirlos y publicarlos. Bonnie Boyd tenía una muy importante posición dentro de la sociedad Watchtower. Ella también vivió rodeada de un ambiente de lujos a la par con su jefe. En el mismo caso judicial de Moyle se le menciona testificando que ella viajaba a Europa de 6 a 8 semanas por año con Rutherford y que lo había hecho durante unos 20 años. Página 1382. No obstante, Boyd llegó a Bethel siendo una niña en el otoño del 1923 con su madre y Rutherford murió en el 1942, 19 años después. Unas semanas después de la muerte de Rutherford, el periódico en inglés La Unión de San Diego del 18 de febrero de 1942 la citó como diciendo que ella era la hija adoptiva del juez Rutherford, y había estado con él continuamente desde que ella tenía 16 años. ¿Por qué Rutherford tendría a una niña de 16 años de edad como una constante compañera de viaje? Rutherford consideraba a las mujeres como inferiores y quienes deberían permanecer en su lugar apropiado, como es indicado por sus comentarios a menudo declarando que las mujeres solo son una pila de osos y un mechón de pelo. Vea la Atalaya, en inglés del 15 de septiembre de 1941, página 287. Una vez más, si Rutherford pensaba tan poco de las mujeres porque él tenía como una constante compañera a una niña de 16 años de edad, porque él era generoso y afectuoso, nadie lo conoció jamás que fuese así. Bonnie Boyd fue una de los 4 testigos quienes firmaron las escrituras de la propiedad de Beth Sarim en enero de 1930. Si ella solo tenía unos 16 años de edad para el otoño de 1923 cuando ella llegó a Bethel, entonces solo tuviese aproximadamente unos 21 años de edad cuando ella firmó las muy significantes escrituras de la propiedad de Beth Sarim. ¿Qué hizo ella, una mujer tan joven, para merecer tal honor de tener su nombre incluido en las escrituras de esa propiedad, un hecho de tanta importancia? En el 1938 Bonnie Boyd se casó con William Mead, un heredero de uno de los fundadores de la compañía Coca-Cola. Mead era muy rico.
Ella continuó acompañando a Rutherford por todas partes junto con su nuevo esposo donde quiera que él iba. Pero hubo una cosa que cambió. Su esposo era el heredero de parte de la fortuna de la Coca-Cola y ella ya no estaba compelida a depender de Rutherford para vivir y viajar en lujos, o preocuparse de que fuese echada fuera de Bethel y volver de nuevo a la Gran Depresión.